Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Los saludamos desde Cali, Mabel Kremer, y en Bogotá está mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes, quienes siempre nos acompañan en esta emisión. Los invitamos a ver nuestros titulares. Mayoritario respaldo al manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Plenaria de la Cámara aprobó el informe del Ejecutivo. La Cámara de Representantes se apresta a elegir al nuevo defensor del pueblo. Colombia estaría rezagado en la carrera por la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. El tema fue debatido en el Pleno de la Corporación y en Comisión Primera. Comisiones quintas de Cámara y Senado llegan a un acuerdo con el gobierno para salvar los recursos provenientes de las regalías para todos los municipios del país. Esta semana el protagonista en Cámara es el representante Juan David Vélez, presidente de la Comisión Segunda, quien habla de los desafíos de la Comisión para esta legislatura. La plenaria de la Cámara aprobó el informe presentado por el gobierno del presidente Iván Duque sobre el manejo de la pandemia. Con 124 votos a favor y 25 en contra, la mayoría de los representantes considera que las medidas adoptadas lograron un equilibrio entre la preservación de la salud de los colombianos y el menor impacto sobre la economía del país. Por su parte, la oposición criticó el uso de las facultades otorgadas al gobierno bajo el amparo de la emergencia. 5 meses después de la llegada del coronavirus al país y con más de 422.000 casos comprobados, la mayoría de los integrantes de la Cámara le dio su voto de confianza a las políticas implementadas por el gobierno nacional para contener la expansión del COVID-19. Hago un reconocimiento al liderazgo de nuestro presidente Iván Duque por estimular el comercio vía plataformas electrónicas y físicas y considerar la reactivación paulatina de la economía nacional que afecta y que ha afectado a nuestro país por la pandemia del COVID-19. Nosotros encontramos conveniente la prórroga de las medidas de diferimiento del pago de servicio público de acueducto, de alcantarillado y aseo a favor de los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2, a que hace referencia el decreto legislativo 528 por un mayor periodo, atendiendo de esta manera los efectos económicos generados y a la ampliación de las medidas de aislamiento obligatorio. En medio del debate se escucharon algunas voces en contra de la gestión del gobierno, que le da atribuciones al doctor Carrasquilla para vender lo que se le dé la gana cuando se le dé la gana, porque eso es lo que dice el decreto. El decreto dice que el Ministerio de Hacienda podrá decidir enajenar cualquier bien de la República de conformidad con el decreto 444, que es el que crea el FOME. Por otra parte, en la plenaria se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que incentiva la creación de empresas y el desarrollo de emprendimientos para brindarle oportunidades laborales a los jóvenes. Esta iniciativa eximiría de impuestos en los primeros años a las nuevas empresas, fomentando a la juventud del país a crear nuevos empleos. Este proyecto realmente lo necesitan los jóvenes. Los jóvenes necesitan son oportunidades laborales, experiencia, además de educación. Yo creo que en este momento de contracción económica, precisamente también lo que necesitan las empresas es reducir carga fiscal. Necesitamos hacerlo para que puedan llegar esas nuevas empresas, la nueva inversión nacional y extranjera. El Congreso continuará periódicamente examinando las políticas del gobierno en el manejo de la pandemia y simultáneamente avanzará en el trámite de varias iniciativas encaminadas a hacerle frente a los estragos causados por esta difícil situación. Ante la inminente aprobación de una vacuna contra el COVID-19, ahora la atención del país se centra en cómo el gobierno se está preparando para adquirirla e inmunizar a la población. En debate de control político, en la plenaria de la Cámara se evidenció la preocupación debido a que Colombia podría estar entre los últimos países en recibir las vacunas. En esta ocasión, el debate lo adelantó la bancada del Partido Liberal. El representante Carlos Ardila, uno de los principales citantes y quien además radicó un proyecto de ley para que el gobierno pueda comprar vacunas de manera anticipada contra el COVID, reclamó precisamente porque no se tenían previstos los recursos para hacerlo ni para brindar la gratuidad. Pero en el presupuesto del 2021 tan solo se incrementa el presupuesto del Ministerio de Salud en 2%. Y con ese 2% se deben comprar vacunas
Y adicionalmente se debe fortalecer el sistema de salud, entre otras cosas la infraestructura hospitalaria de nuestro país. Y también nos preocupan los tiempos. ¿En qué momento vamos a comprar la vacuna? El mundo hoy ya está precomprando vacunas. Los estudios que están en fase 3 están empezando a prevender vacunas. Hoy Colombia no ha hecho una sola precompra. Los representantes también dejaron los interrogantes frente a la necesidad de saber los detalles de la distribución y aplicación en el caso hipotético de la llegada de una vacuna contra el COVID. Hoy hemos recibido unas respuestas muy generales. Lo que espera el pueblo de Colombia es saber en cuánto tiempo se va a adquirir la vacuna, cuál es la población objeto, cuál es la población prioritaria y en cuánto tiempo nosotros podríamos ya tener esa respuesta positiva. Hoy el pueblo lo que necesita es de que esta situación sea prioritaria para solucionar este gran problema que estamos viendo en Colombia y en el mundo entero. Además de estos cuestionamientos, los representantes también le preguntaron al gobierno nacional por qué invertir tanto esfuerzo en una posible vacuna que tendría poco tiempo de prueba y sí descartar los tratamientos. Frente a este debate de control político también se refirió el presidente de la corporación, Germán Blanco, y los demás miembros de la mesa directiva. Estoy preocupado porque no nos han mostrado una ruta completa para llegar a la vacuna. Se nos habla de posibilidades, pero hasta ahora no hemos sabido qué efectivamente ha hecho el gobierno, en tanto que otros países ya están entrando a la compra de esos antídotos. Efectivamente tenemos preocupación porque no tenemos nada concreto, no tenemos una información de la ruta, de la planeación, de cómo se va a hacer. Y como hemos dicho y como lo decía el vicepresidente, el segundo vicepresidente, en otros países ya están hablando de que tienen vacunas ya concretas y que ya están haciendo ensayos con personas para cómo es la efectividad de esa vacuna, si sirve, si no sirve y cuántas personas se pueden beneficiar con esas vacunas. Como todos los jueves, institucionalizado el debate de control político. Hoy vacunas con importantes decisiones. El próximo jueves, Rutas del Sol. El tema también se debatió en la Comisión Primera de la Cámara, en donde los representantes manifestaron que no existe una política clara por parte del gobierno nacional frente a la llegada al país de la vacuna contra el COVID-19. Además de la molestia por la lentitud en el proceso de adquisición de las vacunas, uno de los citantes al debate manifestó su gran preocupación por la falta de directrices claras por parte del gobierno nacional de si este tema debe pasar o no por el Congreso de la República. Salimos del debate más preocupados que como entramos. No hay claridad por parte del gobierno mismo sobre si el Congreso debe o no tramitar una ley para permitir que se invierta a riesgo en vacunas sin incurrir en ilegalidades. Y vamos en agosto. Creemos que es necesario llamar la atención del gobierno nacional porque no vemos que haya una efectiva política en estos momentos dirigida a que estemos de primeros en la cola para que eso suceda. Podamos acceder a la vacuna de forma prioritaria y de esa manera controlar el tema de salud pública en el país y darle una efectiva reactivación a la economía de nuestro territorio. Otro aspecto que genera gran inquietud es la inexistencia de una estrategia diplomática que permita unir esfuerzos con otros países para poder entrar a la negociación de manera global y a tiempo. No se están usando instancias ideales para compartir con otros países de renta media latinoamericanos, como la Alianza del Pacífico o el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF. Nuestro deseo es que podamos nosotros tomar los correctivos que se necesitan, disponer de dineros públicos para que apoyemos, si es del caso, desarrolladores, hacer la gestión diplomática necesaria, por ejemplo, para que podamos aliarnos con países que van en la vanguardia en este aspecto y podamos nosotros también ser objeto de testeo aquí en nuestro país de ciertas vacunas, lo cual también nos priorizaría y, por qué no, también agilizar ciertos mecanismos de cooperación internacional para que eso pueda suceder de manera temprana. La Cámara de Representantes se alista para elegir al sucesor de Carlos Negret en la Defensoría del Pueblo. Durante la semana, la corporación estudió las hojas de vida de los candidatos y escuchó sus propuestas. La elección está programada para mañana viernes a partir de las 9 de la mañana. Luego de que el presidente Iván Duque enviara la terna a la Cámara de Representantes, la corporación inició el estudio de los perfiles de los aspirantes Carlos Camargo, Elizabeth Martínez y Miriam Carolina Martínez. Al inicio de la semana, varios partidos anunciaron su respaldo a Carlos Camargo por considerar que su perfil se ajusta a las expectativas del cargo. El Partido Conservador, que es al que yo pertenezco y represento hoy en esta mesa, expidió el día de ayer un comunicado público respaldando a la Defensoría del Pueblo al doctor
Carlos Camargo. La bancada de Cámara del Partido Cambio Radical, por unanimidad, decidió apoyar al doctor Carlos Camargo para el cargo de defensor del pueblo. Hoy la bancada del Partido Liberal ratifica la decisión de apoyar al doctor Carlos Camargo. Los representantes a la Cámara, previamente mencionados, se permiten comunicar que apoyarán la candidatura del doctor Carlos Camargo. Tras la renuncia de la candidata Elizabeth Martínez, el presidente Iván Duque recompuso la terna, incluyendo a Luis Andrés Fajardo. Ante la plenaria de la corporación, los 3 ternados expusieron sus proyectos para proteger los derechos humanos de los colombianos. La Defensoría tiene que redoblar sus esfuerzos para que no se deteriore el ejercicio de los derechos en los que veníamos avanzando. Llevo más de 15 años trabajando en materia de derechos humanos. No he tenido un trabajo distinto que el trabajo en derechos humanos. Propongo que mi gestión esté amparada bajo la universalización de los derechos humanos. La Comisión de Acreditación Documental avaló las hojas de vida de los 3 candidatos. Esta Cámara procede a la elección del Defensor del Pueblo, un cronograma que con antelación publicamos en nuestra página web que permitió la radicación de una terna, la recomposición de la misma, el estudio por parte de la Comisión de Acreditación de la Cámara, la presentación de ellos televisada ante la Cámara y la opinión pública, y mañana la elección de quién será el defensor del pueblo para los próximos 4 años. La plenaria de la Cámara elegirá al nuevo defensor del pueblo en las próximas horas. Una gran controversia generó en la Cámara el decreto emitido por el gobierno en el marco de la emergencia económica que abriría la posibilidad de vender activos del Estado como Ecopetrol. Representantes aseguraron que una decisión de este tamaño debe pasar antes por el Congreso de la República. Hace unos días el Gobierno Nacional emitió el decreto 811 que abre la posibilidad de vender activos del Estado, hecho que ha generado diferentes reacciones desde el Legislativo. Es realmente una torpeza lo que pretende hacer el gobierno de Iván Duque de vender Cenit, Ecopetrol e ISA, activos absolutamente valiosos e importantes para todos los colombianos. Claramente lo hace mediante un decreto de emergencia, ya que ha sido incapaz de tramitarlo por vía ordinaria en el Congreso de la República. Nos opondremos desde el Congreso de la República. La pandemia ha llevado a que el saldo en rojo que traía el país se profundizara, por lo que el gobierno trataría de vender activos para aliviar de alguna manera la deuda que le quedaría luego de la crisis y a la cual acudió para atenderla. La crisis es a nivel internacional, pero tampoco podemos permitir la venta de estos activos, porque esto sería abrir la puerta para que Colombia sea un país inviable. Coloquialmente, no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Desde el partido de gobierno se afirma que hay que ir más allá antes de salir a criticar una medida a la ligera y que la venta sería de activos no estratégicos que tiene el país, más no de Ecopetrol. Hay leyes precedentes que permiten enajenar algunos activos y todavía el gobierno no lo ha hecho. Un porcentaje de las acciones de Ecopetrol está autorizado, no se ha enajenado y yo creo que no se va a hacer lo mismo de empresas asociadas a Ecopetrol, porque este es un mal momento para salir a vender empresas. Tienen un bajo valor precisamente como producto de la pandemia. Hay que esperar que se recuperen, pero hay otras empresas en las que no se justifica la acción del Estado. El Estado está hasta en restaurantes, en empresas y agencias de viajes y en un sinnúmero de instituciones y de entidades que no son estratégicos para el país. Por cierto, esta semana la Comisión Tercera de la Cámara eligió los nuevos integrantes de la Comisión de Crédito Público, que precisamente tendrá que verificar los límites de endeudamiento del país y las inversiones necesarias para la reactivación económica, en donde seguramente se analizará la venta de activos. Las comisiones quintas de Cámara y Senado finalmente llegaron a un acuerdo con el Gobierno Nacional para salvar los recursos por concepto de regalías a la inmensa mayoría de los municipios del país. El acuerdo además contempla que los departamentos, tanto productores como no productores, reciban de manera directa los recursos. 1.027 municipios, es decir, más del 95% de los municipios del país, quedaron incluidos en la distribución de los recursos por regalías. Hemos logrado la defensa de las regalías de los territorios de Colombia,
Con esta decisión estamos garantizando que casi la totalidad de los municipios de Colombia reciban sus regalías directas y por otro lado garantizamos que los departamentos puedan ejecutar grandes obras de infraestructura, de desarrollo, con una inversión que pasará a los 15 billones de pesos en los próximos 2 años. El texto del proyecto radicado por el gobierno focalizaba la inversión en 333 municipios, dejando por fuera a más de 700 poblaciones en el país. Se ha incrementado a las regiones sin afectar a los productores de un 11% al 20%. Y la buena noticia es un 5% adicional para nuestros municipios productores, que quiere decir que nuestros municipios pasaron productores de un 11% a un 25%. Además de un 7%, un 15% para los municipios más pobres, de un 9.25% a un 10% para temas de ciencia y tecnología. Un tema fundamental en el cual no estaba antes, un 1% para temas ambientales, un 7% para la asignación de Local Paz y un 34% para la asignación de los recursos y proyectos regionales. En las últimas horas, los ponentes lograron conciliar autonomía de los municipios para invertir sus recursos y devolución de importantes ingresos para los departamentos y municipios productores. Respetar el 60% del presupuesto para proyectos liderados por los departamentos y un 40% para aquellos proyectos que son de interés intrarregional, intramunicipal y departamental que están consagrados en los planes de desarrollo y requieren recursos de más largo aliento, al mismo tiempo que acompañados de unas vigencias futuras que les permitirá garantizar el presupuesto para ejecutar esas obras de gran impacto regional. Este viernes inicia la discusión de la ponencia para primer debate en sesiones conjuntas de las comisiones quintas, que trabajarán todo el fin de semana para asegurar que el proyecto sea aprobado antes del 30 de agosto, fecha en que vence el plazo para su aprobación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Eduardo José González, tuvo que responder por la ejecución de algunas obras en el marco de un debate de control político citado por la Comisión Séptima de la Cámara. Los representantes reclamaron mayor inversión para mitigar los riesgos en varias zonas del país. Uno de los principales cuestionamientos lo hizo el representante Juan Carlos Reinales ante la presunta responsabilidad del gobierno por incumplimientos en giro de recursos y luego el reciente deslizamiento ocurrido en Pereira. El congresista manifestó su inconformismo por las respuestas y exigió compromiso. Las conclusiones del debate son las siguientes: que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en cabeza del doctor Eduardo José González fue negligente y por su desidia y por falta de desembolso de los recursos durante 13 meses ocurrió el segundo desastre. Hoy tenemos más tierra deslizada, más familias damnificadas, un aeropuerto más comprometido y promesas incumplidas del presidente de la República. Durante el debate también se reconfirmó el compromiso para obras de mitigación en el litoral pacífico caucano, en municipios como López de Micay, Guapí y Timiquí. En especial, se concretó la ayuda para damnificados de un incendio en la vereda España en riberas del río Jolí. Hemos logrado hoy el compromiso de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo. Ya hemos adelantado gestiones ante el Ministerio de Vivienda para que una vez se completen los trámites administrativos podamos aplicar subsidios de vivienda para la recuperación de estas viviendas, de estas 15 familias en ese municipio. Además, estamos propendiendo porque efectivamente unos proyectos que técnicamente no habían superado la viabilidad, con el apoyo de la unidad puedan hacerse para unos muros de contención en varios ríos de estos municipios de la costa pacífica. Asimismo, para la costa atlántica, el gobierno se comprometió con el retraso de las obras de protección costera en la ciudad de Cartagena. Por otro lado, la comisión también adelantó un debate al Ministerio de Salud sobre la posibilidad de la llegada al país de médicos cubanos para atender el contagio por COVID-19, donde se podría afectar al talento humano nacional. Que hoy ha manifestado el ministro que no está contemplado traer médicos del extranjero en este momento, menos del régimen cubano. Nosotros no estamos de acuerdo, un régimen en el cual aún existe la esclavitud del siglo XXI. Aquí estamos exigiendo es que a nuestros médicos les paguen a tiempo, que se acaben las OPS y las tercerizaciones. Por eso, el día de hoy es una buena noticia, en el sentido de que no se ha contemplado por ahora. Cuando estemos en una fase 4 y sea estrictamente necesario, pues que los traigan, pero con calidad. Y le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, el representante Juan David Vélez. Doctor Vélez, buenas noches. Dentro de la agenda legislativa que viene tramitando la Comisión Segunda, ¿cuáles son las prioridades y qué proyectos destacaría para esta legislatura? Edwin, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Un año de grandes retos para la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes. Debatiremos el proyecto de ley de fronteras, donde buscamos la reactivación económica de todas las zonas fronterizas de Colombia.
También estamos a la espera del proyecto de ley del marco migratorio, una deuda histórica para los colombianos en el exterior, pero también, por supuesto, para atender la crisis migratoria que vive Colombia. También tendremos proyectos de ley para que Colombia pueda firmar y ser parte de diferentes pactos internacionales o acuerdos bilaterales de suma importancia para el desarrollo económico de la nación. Ahí estaremos atendiendo también temas de la fuerza pública con toda convicción desde la Comisión Segunda. Doctor, usted representa a los colombianos que viven fuera del país. Después de 5 meses del cierre de fronteras por cuenta de esta pandemia, ¿cuál es el balance sobre el retorno de miles de colombianos que estaban casi atrapados en diferentes partes del mundo? Fue muy positivo este proceso. Han regresado más de 32.000 colombianos en vuelos de carácter humanitario, articulados con la Cancillería, con la Presidencia de la República, con el Ministerio de Transporte y con Migración Colombia, con un gran ejercicio por parte de las embajadas y los consulados. Y desde mi oficina trabajamos arduamente para el regreso de cientos de miles de colombianos que estaban en el exterior y que necesitaban regresar a su país. Quedan algunas tareas pendientes y trabajaremos todavía por estos ciudadanos que necesitan regresar al país. Igualmente, doctor, miles de colombianos que debían viajar a cumplir programas de estudio o de trabajo no tenían un panorama claro sobre el inmediato futuro. Muchos de ellos habían hecho créditos o pagado sus estudios, sus tiquetes y hasta sus sitios de vivienda en el exterior. ¿Para ellos hay prevista alguna solución? Pero por supuesto hacemos un llamado puntual a las alcaldías locales para que reactiven la operatividad aérea de los aeropuertos. El gobierno nacional ya ha dispuesto los planes pilotos para los viajes internacionales y es necesario permitir a estos colombianos que tienen que salir del país para educarse o para trabajar unos vuelos comerciales. Es por eso que nosotros tenemos un diálogo fluido con la presidencia, con la Cancillería, pero necesitamos que las alcaldías también reaccionen porque es necesario que estos colombianos puedan ir a educarse en el exterior. Muchas gracias al representante Juan David Vélez por esta comunicación con Noticias Cámara de Representantes. Continuamos con más información. Hubo renovación en los cargos directivos de la Cámara de Representantes. El presidente de la corporación, Germán Blanco Álvarez, posesionó a los 9 jefes de división que van a acompañar a la mesa directiva y al nuevo director administrativo. Ante la mesa directiva se presentaron y tomaron posesión los jefes de las divisiones de personal y servicios y de las oficinas de información y prensa, protocolo, planeación y sistemas y control interno. Personas muy competentes, profesionales de distintas áreas, afines a los cargos en los que se posesionan, que además vienen representando diferentes regiones de la geografía nacional. Algunos de los nuevos directivos manifestaron las expectativas y proyectos a desarrollar dentro de sus oficinas durante su periodo de gestión. Soy la jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Nuestra función está en difundir todas las actividades que hacen los representantes de Colombia para que los ciudadanos estén enterados de todas sus actividades. Tenemos todos una gran responsabilidad y es llevar el escenario del control interno a grandes escenarios que nos permitan garantizar escenarios de respeto ciudadano y adicionalmente a eso de transparencia. Estos nuevos funcionarios son el apoyo para el desarrollo adecuado de la gestión legislativa y administrativa de la corporación y además garantizan el cumplimiento en la atención a los requerimientos de los funcionarios y ciudadanos. La Animalatón, promovida por el representante conservador Juan Carlos Wills, tuvo una amplia acogida. Los bogotanos comprometidos con la causa donaron más de 4.000 kilos de alimento que han sido entregados a varias fundaciones animalistas. El representante Wills, quien ha venido adelantando varias jornadas de alimentación canina en calle, así como jornadas de esterilización, tuvo esta iniciativa de hacer una animalatón, logrando en días pasados recaudar esta gran cantidad de alimento para perros, por lo que manifestó su agradecimiento. Recogimos cerca de 4.000 kilos, casi 4 toneladas de alimentación que nos dieron los bogotanos, llevándolas a 4 fundaciones que son las que acompañamos con este animalatón y por supuesto pues ayudándole a tantos animalitos. Yo quiero de verdad agradecer a toda la gente que nos dio y nos donó en esta animalatón e incentivar a la gente que siga donando, que nos sigan acompañando, que esa alimentación se lleva a todas las fundaciones que de verdad con las uñas trabajan para ayudarle y darle una mejor calidad de vida a tantos animalitos
que sufren y que padecen las consecuencias de la calle. Donantes y colaboradores manifestaron su disponibilidad para seguir colaborando con esta noble causa animalista. Con todo el corazón de parte de Animal City les ofrecemos nuestros servicios, les ofrecemos cualquier ayuda y apoyo que ustedes necesiten y cualquier persona se pueda acercar a nosotros y nosotros les brindamos cualquiera de las necesidades que ustedes requieren. Milagrinos es la primera fundación a la que se le ha entregado el producto de esta Animalatón. Muchas gracias, representante, muchas gracias a todos los que que se vincularon a esta causa, gracias a ustedes por este trabajo tan grande, por el esfuerzo que hicieron por hacer todo esto posible, verdad que todas estas barriguitas van a estar muy felices por un tiempo y los invitamos a que sigan uniéndose a esta causa. El representante Wills, quien además invitó a no comprar, sino a adoptar perros como mascotas, manifestó que continuará adelantando más iniciativas como esta. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Comienza a organizarse el cronograma de trabajo de las comisiones económicas para la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año. El presidente de la Comisión Cuarta, José Elber Hernández, se reunió con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para coordinar el plan de trabajo. Ya vamos a empezar oficialmente a lo que es el estudio del presupuesto para el 2021, un presupuesto que viene con un monto de 314 billones, pero que seguramente tenemos que hacer un análisis fuerte en lo que tiene que ver con la redistribución. Nos hemos puesto de acuerdo los presidentes de las comisiones para empezar a trabajar tema por tema. La próxima semana será la presentación del proyecto por parte del gobierno y ahí entrarán los coordinadores y los ponentes a hablar de cada una de sus regiones y dónde deben estar esos recursos y ese presupuesto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al representante por Cambio Radical Ciro Fernández y obligó al Ministerio de Agricultura para que en los próximos 10 días reglamente el decreto 902 del 2017, incluido en los acuerdos de paz y que establece un subsidio para el sector agropecuario. Gracias a la acción de cumplimiento interpuesta por el congresista santandereano, miles de campesinos podrán tener recursos para reactivar su economía. Una muy buena noticia para los 11 millones de campesinos colombianos. Ganamos una batalla en contra del Ministerio de Agricultura, donde tendrá un término de 10 días para reglamentar un decreto, el cual permite que los campesinos puedan acceder a unos subsidios de 125 salarios mínimos que estarían distribuidos de la siguiente manera: 93 salarios mínimos para la compra de predio rural, 2 salarios mínimos para titulación y 30 salarios mínimos para proyectos productivos. El representante conservador Felipe Muñoz advirtió sobre la reducción de recursos para algunos departamentos que contempla el proyecto de reglamentación de regalías presentado por el Gobierno Nacional. El congresista pidió a sus colegas y mandatarios regionales buscar la manera para que el Ejecutivo reconsidere ciertos puntos de la iniciativa. Muy preocupados por la situación que vive hoy nuestro departamento, preocupados por la nueva reforma que impulsa el Gobierno Nacional en el tema de regalías. El departamento de Nariño perdería cerca de 140.000 millones de pesos, además de la autonomía de los territorios, además de la descentralización, algo donde ya se habíamos avanzado, iríamos en contravía de ese proceso. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a los gobernadores del país, a los alcaldes, a que hagamos una unión para poderle decir al Gobierno Nacional que hay que replantear y hay que mejorar este sistema que pretende hoy el Gobierno Nacional emitir con un proyecto de mensaje de urgencia. Hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Les agradecemos por su compañía y los esperamos en nuestra próxima emisión dentro de 8 días. Muy buenas noches.